Estoy muy contento de estar acá hoy con ustedes, familia. Creo que 2 semanas de vacaciones es demasiado, ¿no crees? Entiendo que es importante poder descansar y reenfocarnos y pasear y todo esto, pero de verdad que yo extraño siempre estar acá con ustedes y estoy muy contento de compartirles la palabra el día de hoy. Pon tu mano en tu corazón, ahí donde estás, y ora conmigo. Di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, pues estamos en esta serie, familia, aquí y ahora, porque estamos proclamando que el reino de los cielos está aquí y ahora. A ver, otra vez, casi, cuarta sesión y casi lo logramos. Estamos proclamando que el reino de los cielos está aquí y ahora. Muy bien. Obviamente estamos hablando de estas buenas noticias que Cristo Jesús vino a traernos a través de su predicación, de su persona, de su mente, y entendiendo algo: no tenemos que morir para acceder al reino de los cielos. Desde hoy la vida nueva la podemos experimentar aquí y ahora, desde el día de hoy. La sesión de hoy, sesión número 4, tiene como título: hágase tu voluntad. ¿Lo podemos leer juntos? ¿Cómo? Hágase tu voluntad. Y mira, antes de entrar de lleno en el corazón del mensaje, quiero retomar algunas ideas de las sesiones anteriores para crear contexto, para que no olvidemos cuál es la hilación de las ideas. ¿Muy bien? ¿Sí? Cuando hablamos del reino de los cielos, estamos proclamando 2 cosas. ¿Sí? Entendemos que el reino de los cielos es un país, es un país que encuentra su sede en el cielo. Pero en términos prácticos, si lo puedes ver de este lado, dice que el reino significa ¿qué? Una mente nueva. Si es una mente nueva, es una mente que piensa de manera distinta. Y de este lado, de una manera más precisa, dice que el reino es la mente de Cristo. Y estoy seguro que el reino significa esto, porque en la proclamación que Jesús dio del reino de los cielos, cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, en esa misma proclamación Jesús nos da un mandamiento. Dice una instrucción: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo con arrepentimiento es: cambien su manera de pensar. Eso significa arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento es cambiar la manera en la que pensamos. Entonces Jesús estaba diciendo: ustedes piensan, pero piensan mal. ¿Sí? No están pensando bien. Por lo tanto, les he venido a traer una mente nueva. ¿Sí? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mismo Jesús, en la misma retórica, utilizaba estas frases y decía: ustedes escucharon esto, y después lo acompañaba con: mas yo les digo. Y cambiaba el principio o cambiaba la manera de pensar. Te pongo un ejemplo. Jesús les decía: ustedes escucharon ojo por ojo y diente por diente. Y un religioso dijo por ahí: amén. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Y Jesús dice: ustedes escucharon ojo por ojo y diente por diente. Y luego Jesús venía y decía: mas yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los persiguen. O sea, Jesús literalmente estaba cambiando malos principios por los principios del reino de los cielos. Y como conclusión de esta pequeña introducción, podemos llegar a esta idea, familia: Jesús no vino a enseñarnos a obedecer. Tristemente, la religión está instituida para enseñarte a obedecer. Y qué triste que muchos de nosotros, nuestro primer encuentro con Dios fue una lista de cosas que debíamos hacer, y una lista de cosas que no debíamos hacer. ¿Ok? Y la religión usa métodos para enseñarnos a obedecer. Y si no lo haces, te vas a ir al infierno. Y si no lo haces, Diosito te va a castigar. Y si no lo haces, entonces tristemente la religión funciona contrario al reino de Dios. Escucha esto: Jesús no vino a enseñarnos a obedecer. Jesús vino a enseñarnos a pensar. Hay una gran diferencia en esto. No es obediencia solamente, no es sometimiento solamente, es una nueva manera de pensar. Eso es el reino. Ahora,
La semana pasada también te hablaba acerca de la visión, la acción y la promesa del reino de los cielos. Igual va a aparecer en pantalla la visión que creo que todos los hijos de Dios deberíamos tener. O sea, el propósito de nuestra vida debería de ser buscar el reino, ¿sí? Deberíamos reenfocar nuestro esfuerzo, mente, corazón y todo en buscar el reino. Tristemente buscamos a veces lo material más que buscar el reino. Dentro de la visión hay una acción que Jesús le llama la justicia del reino. Cuando Jesús dice, mejor busquen el reino de Dios y su justicia. Y luego viene una promesa en este mismo verso que dice, y todo les será añadido. Y aclaraba algo, familia, cuando hablábamos de esto. Querer prosperar o desear prosperar no es pecado, ¿ok? Creo que no es incorrecto delante de Dios desear tener una buena vida, una vida en bendición, y al mismo tiempo que los tuyos tengan una vida en bendición. No creo que haya un buen padre que diga, ay, cómo quisiera que a mis hijos les fuera mal. ¿Cómo quisiera que a mis hijos no tuvieran trabajo y no tuvieran que comer y vivieran en la calle? No conozco un buen papá que desee eso. Ahora, nuestro Padre Celestial es un buen papá y Él tampoco desea nuestro mal. Al contrario, Él quiere que nos vaya bien, ¿ok? Él quiere que nos vaya bien. Entonces, creo que si Él quiere que nos vaya bien, creo que desearlo nosotros también no es pecado, ¿ok? Tampoco es pecado que te vaya bien, porque en ocasiones señalamos a las personas que son prosperados o algo así como si fuera algo incorrecto que les fuera mal, cuando considero que la pobreza y la escasez tienen más que ver con Satanás y la maldición que la prosperidad, ¿de acuerdo? Pero el detalle acá, que la prosperidad en el reino de Dios, solamente Dios es el que la añade. Por eso la Biblia dice, la bendición del Señor es la que enriquece. Por eso la Biblia dice, mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor, yo pagaré. Él es dueño de todo y Él es el que añade a nuestra vida si nosotros buscamos el reino y su justicia. Ahora, aquí viene algo claro. ¿Cuántos quieren prosperidad? Claro, yo la quiero si viene de Dios. Nada más. Si viene de una vida en injusticia, no la quiero. Ahí sí me explico, ¿verdad? Si viene de una vida lejos de Dios, no la quiero. Si viene de una vida que niega el evangelio, no lo quiero. Pero si es una prosperidad que viene de Dios, yo sí lo quiero, ¿ok? Entonces, el camino en la prosperidad en el reino es distinto. Por eso Dios primero nos pide que trabajemos en nuestro interior para que Él añada todo. Y mira, te voy a poner en pantalla lo que es el corazón del mensaje de hoy, porque te quiero explicar de qué se trata la justicia del reino de los cielos, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿Cuál es mi parte en esta fórmula para provocar la bendición o la añadidura completa? Porque escucha esto, cuando la justicia es completa, la añadidura también es completa, ¿ok? Y va a aparecer en pantalla 3 niveles de justicia en el reino de Dios. El primero, que es la justicia inicial, dice renunciar a la preocupación y al sufrimiento. Mira, abrí el mensaje de hoy diciéndote que Jesús identificó algo en su generación y fue, ustedes piensan, pero piensan mal, ¿ok? Él identificó algo, la mente de las personas está dominada por 2 cosas: la preocupación y el sufrimiento. En términos del siglo XXI, nosotros le cambiamos la terminología, pero es la misma. ¿Qué es? Depresión. Mira bien, ¿qué saben? Depresión y ansiedad. Es igual. Entonces Jesús observó esto mismo. Ustedes piensan, pero no piensan bien. O sea, su capacidad mental la usan para pensar en lo que no es correcto, ¿sí? Entonces Jesús observa esto. Las personas viven preocupadas y viven en sufrimiento. Él observó, y creo que es algo que experimentamos hasta el día de hoy. La mente caída del ser humano no ha cambiado ni un poquito. Tenemos otros lenguajes, otras economías, hemos crecido en tantas cosas, pero la mente humana sigue padeciendo los mismos males.
preocupación y sufrimiento. Mira, el dolor va a llegar a nuestra vida sí o sí. ¿Estás de acuerdo con eso, no? No hay nada que pueda exentarte del dolor. Ni el dinero, ni el apellido, ni la posición social, ni el género, nada, ni el país. O sea, emigres a Europa o a donde quieras, el dolor va a tocar tu puerta. Vas a perder a un ser querido, vas a perder algo, vas a experimentar dolor. Eso nadie lo puede evitar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que tanto las emociones buenas o malas en nuestra vida, en nuestro interior, duran de 2 a 5 minutos. Por ejemplo, tú recibes una buena noticia. No sé, ¿estás viendo el fútbol? Si te gusta, a mí no me gusta el fútbol. No me gusta, me gustaba. Pero estás viendo el fútbol y tu equipo favorito mete un gol, ¿verdad? La emoción, la energía, la euforia te va a durar de 2 a 5 minutos, ¿sí? Cuando pasa ese tiempo, el gol, sí, ya se acabó, ya pasó, ¿ok? Ahora, con los sentimientos negativos es igual. Si tú recibes una mala noticia, si tú recibes rechazo de alguien, si alguien te causa dolor, lo que sea, tu emoción natural dura de 2 a 5 minutos. Duele, oigan, que alguien te rechace, ¿sí o no? A ver los de atrás, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí o no duele? Claro que duele. Cuando alguien, imagínate esta reunión de que el jefe quiere hablar contigo a primera hora el lunes. Sí, claro, o sea, todos hemos recibido esa noticia o algunos de estás despedido o te vamos a ascender. Ahora ya no vas a ser trabajador de esta empresa, ahora vas a ser cliente. Todos experimentamos dolor. Ahora, ¿cuándo el dolor se convierte en sufrimiento? Cuando yo extiendo la emoción negativa más allá de los 5 minutos. Es natural que tus emociones se duelan por una mala noticia, es natural. Pero es mi decisión abrazar el dolor y llevarlo más allá de los 5 minutos, convirtiendo una emoción en un estado de ánimo. ¿Estás acá conmigo, verdad? A esto la Biblia le llama resentimiento. Resentir, ¿sí? Resentir es repetir el escenario o repetir la emoción en tu interior. Hace 10 años te divorciaste y no lo has superado. ¿Por qué? Porque estás resintiendo. Hace 10 años sufriste esa traición. Hace años, estoy poniendo una fecha, pero ponle tú el número que quieras. ¿Hace cuánto sufriste esa pérdida? Pero el resentimiento convierte la emoción en un estado emocional. Y te tengo una noticia, es pecado. La preocupación y el sufrimiento son pecado. Porque en el reino de Dios la cultura es otra. Dice, si vamos a renunciar a la preocupación y al sufrimiento, entonces necesitamos reenfocar nuestra mente en la gratitud y el contentamiento. Te leí hace algunas semanas que el reino de Dios tiene que ver con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, es normal que podamos padecer dolor. Todos lo hacemos. Pero la cultura en el reino de los cielos es paz y gozo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestra mente está reenfocada. O sea, tu mente por sí sola no va a pensar en lo bueno. Tu mente por sí sola se va a querer preocupar o va a querer sufrir. Por eso si la dejas pensar sola, se acuerda de todo lo malo que te ha pasado. Pero tú tienes que elegir voluntariamente reenfocar tu mente. No, es más lo bueno. Dios ha sido bueno conmigo. Él ha estado conmigo todo el tiempo. Puedo estar contento, puedo estar feliz porque Dios ha sido bueno. Y es un convencimiento constante. Esta familia apenas es la justicia inicial. ¿Por qué crees que hay muchos cristianos que nomás son salvos? O sea, nomás se les dio la green card del reino de los cielos. ¿Será green card? Vamos a ponerle blue card. ¿Te gusta más? A mí sí me gusta. Bueno, ya le estoy poniendo de más a esto, ¿verdad? Ese es el primer paso, justicia inicial. Ahora, la justicia intermedia dice desechar el chisme y la queja y hablar alabanza
y bendición. Si el primer paso de la justicia es aprender la cultura de este nuevo país que se llama el reino de los cielos, el segundo paso es aprender el idioma de este país, del reino de los cielos. En este país, si tú hablas queja y si tú hablas, ¿qué es? Y chisme, aquí nadie te va a entender. Mi no entender. ¿Te acuerdas de la quejabanza? Ah, ¿verdad? ¿Te acuerdas del Spanglish de los cristianos? Entonces, en este reino cambiamos el lenguaje. No quiere decir que no nos den ganas de quejarnos. ¿Sí? ¿A cuántos les dan ganas? Cuando sales en la mañana al trabajo, 45 grados. Y apenas son las 8, ¿verdad? Y el carro hirviendo, así que alabando al Señor. Porque, ¿verdad que sí? Claro que te van a dar ganas de quejarte a todos y poder hasta usar nuestros labios para lo contrario. Pero te quiero recordar esto: la queja es blasfemia, porque quejarte es hablar mal de Dios. Lo hiciste mal, lo diseñaste mal, no eres un buen padre, no estás proveyendo bien para mí, tú no me cuidas bien, no puedo confiar en ti, no eres confiable. Imagínate, la queja es blasfemia y el chisme es contra tu prójimo. Y esto es terrible. Ahora, cambiamos el lenguaje, ¿sí? A la bendición y a la alabanza. Por eso el salmista dice: bendeciré al Señor cuando todo vaya bien. ¿Sí dice así? A ver, bendeciré al Señor cuando compre esa casa que quiero. Dice el salmista, dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Y el ejemplo, el más fuerte, y yo creo que el más hermoso de la Biblia, es el ejemplo del patriarca Job. Job lo perdió todo. Mira, ninguno de nosotros le ganamos a Job en sufrimiento, ¿sí? Ahí las víctimas, ¿verdad? Dirían por ahí, la víctima, ¿verdad? No le ganamos a Job. No podemos, no le llegamos ni a los talones. Job lo perdió todo: hijos, casa, terrenos. Sus hijos murieron en un incendio. Él perdió absolutamente todo. Y cuando pudo decir algo, dijo: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Porque pase lo que pase, Él es digno de mi adoración. No importa la circunstancia que esté viviendo, sea el nombre del Señor bendito. No, si te fijas, los ciudadanos del reino de los cielos no proclamamos cosas o no hablamos cosas dependiendo de la circunstancia. La circunstancia no delimita mi alabanza, ¿sí? Entonces cambiamos alabanza y bendición a otras personas. Y como dice mi madre santa, si no tienes nada bueno que decir, chitón. Bueno, pues, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada, ¿verdad? Mejor no digas nada. Ahora, siguiente. Mira, quisiera que sacaras el teléfono y le tomaras una foto a esta imagen, porque no tienes idea cuántos años de estudio tiene esa imagen de fondo. No tienes idea cuántos libros, cuántos filósofos, cuántas veces he leído la Biblia, cuántas veces he releído los evangelios, cuántas veces he estudiado la vida de Jesús para llegar a esa conclusión. Porque aunque yo te he predicado el poder de las palabras, una serie completa, Shalom, de cómo modificar o sanar tu mundo interior, y aunque lo he predicado, creo que es la primera vez que logro entenderlo como Jesús quiso explicarlo, ¿sí? Es la primera vez que logré entender el reino de Dios como Cristo Jesús vino a explicarnos el reino de Dios. Porque, escucha, si tú trabajas tu mundo interior, pero si no cambias la manera en la que hablas, la justicia es parcial. Si tú cambias tu mundo interior y modificas la manera en la que hablas, es justicia intermedia. Le hace falta algo. Te lo voy a leer. Justicia perfeccionada. Y aquí es cuando nuestra mente, emociones y acciones cambian en una nueva persona. Jesús le dice a Nicodemo que es un nuevo nacimiento. ¿Qué dice? Anulamos el egoísmo. Considero, familia, que el egoísmo es la prueba absoluta
de la ceguera espiritual. Considero que el egoísmo es la prueba tangible que alguien tiene serios problemas espirituales. Serios problemas. Ahora, ¿a qué es a lo que el reino nos invita? Lo sigo leyendo. Dice: vivir en amor, servicio y generosidad. Mira, las disciplinas espirituales, ahora lo entiendo mejor, son la respuesta, porque son las disciplinas espirituales lo que nos lleva a poder practicar eso. Sanar nuestro interior, modificar nuestra manera de hablar, todo esto. Claro que las necesitamos, las disciplinas espirituales, pero estoy convencido como nunca que la fe sin obras está muerta en sí misma. Si la fe es esta virtud de estar en calma en medio de la incertidumbre, qué bueno que estamos trabajando en nuestro mundo interior, qué bueno que estamos cambiando nuestra manera de hablar, pero todo, la fe, el shalom, el trabajo en nuestro mundo interior, el trabajar nuestra mente, el reenfocar nuestra mente, el modificar nuestras emociones, todo esto tiene un solo objetivo: que tú y yo vivamos en servicio y amor y generosidad desinteresada para otras personas. Por eso Jesús dijo: misericordia quiero más que sacrificio. O sea, Jesús está diciendo: está bien que vengas a cantarme, está bien que vengas a ofrendarme, pero si tú vienes a cantarme cosas lindas a mí y sales a odiar a tu prójimo, no lo quiero. Si vienes a cantarme a mí, a ofrendar, a traerme, a dedicarme tu primer y mejor día de la semana, pero sales a no mostrar misericordia a tu prójimo, no lo quiero, no me interesa eso. Estás acá conmigo, ¿verdad? Esto es hermoso porque, hablando de la justicia perfeccionada, hay dos escenas. Una, el hombre rico con Jesús. El hombre rico se acerca a Jesús y le presume: he seguido los mandamientos desde mi niñez, ¿verdad? O sea, la justicia inicial e intermedia, el hombre rico las tenía al dedito, ¿verdad? Iba el día de la iglesia, iba a la iglesia y cumplía con el ritual y llevaba buenas ofrendas y hacía todo lo que tenía que hacer y cumplía con todos los mandamientos y todo. Dice, él presumió su religiosidad. Yo cumplo con todo, maestro, le dice. Y luego Jesús voltea y le dice: lo sé, hijo mío, porque él sí se fija en lo bueno que hacemos. Voltea y le dice: ya lo sé, solamente te falta una cosa, le dice. Le dice: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y como yo siempre imagino más allá, me gusta, sin caer en la blasfemia, me gusta imaginar la Biblia más allá. Y puedo pensar por otras escenas en las que Dios reaccionó de la misma manera, que si el hombre rico le hubiera dicho: sí, Jesús, ¿sí? Si le hubiera dicho: claro que sí, si eso es lo que me falta para ser perfeccionado, claro que sí. Jesús le hubiera dicho: está bien, así le hubiera dicho, no lo hagas, solamente estaba probando tu corazón. Porque, escucha, las riquezas no son pecado, el egoísmo es pecado. Y he conocido gente pobre, egoísta. O sea, ¿sí me explico, verdad? Si una persona ha sido prosperada en la vida, no es pecado. Lo que sí es pecado es ser próspero y ser egoísta, o ser pobre y ser egoísta, que es la misma. Pobre en el sentido económico, porque considero que nadie es pobre. Considero que todos hemos sido muy bendecidos por Dios y que las bendiciones siempre son más abundantes. ¿Cuál es el punto aquí, familia? Que la perfección, Jesús le dice: para que seas perfecto, tienes que hacer esto, es lo que te falta, perfeccionar tu justicia. Y luego Jesús dice algo aquí: es muy difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Considero que Jesús estaba explicando no que las riquezas fueran malas, sino que el amor a las riquezas es lo que es incorrecto. El amor a las riquezas es lo que no nos va a permitir entrar al reino, porque podemos trabajar nuestro mundo interior, cambiar la manera en la que hablamos, pero si no nos convertimos en personas generosas, no entramos. ¿Estás acá conmigo? Otra escena, Zaqueo. Zaqueo era un chaparrito así, que vivía en Jericó.
Y cuando Jesús pasó por ahí, a un sicómoro subió. Cuando Jesús le vio ahí, le dijo: Zaqueo, bájate de ahí. Te la sabes, ¿verdad? Bueno, Zaqueo estaba desesperado por conocer a Jesús. Si quieres ubicar la vida de Zaqueo, Zaqueo era un político corrupto, así. Como mexicanos, sabemos quiénes son esa clase de personas, ¿verdad que sí? Un político corrupto, un recaudador de impuestos que abusaba de sus propios hermanos y que les robaba a sus propios hermanos. Jesús no le dice nada, nomás le dice: Zaqueo, voy a ir a comer a tu casa. Zaqueo se sorprende porque lo odiaban, todo el mundo lo odiaba. Se sienta a la mesa con Jesús. Jesús ni una palabra. Yo creo que platicaron del clima, quién sabe qué hayan platicado, pero no hubo una instrucción, no hubo un Jesús diciéndole: arrepiéntete, Zaqueo, que estás haciendo todo mal. Nada, nomás Jesús se sentó a la mesa con él. Y de pronto el poder del Maestro, el poder del Espíritu Santo que habitaba en Jesús fue tan fuerte en la vida de Zaqueo que Zaqueo se levanta de la mesa y dice: a partir de hoy, dice, la mitad de todos mis bienes la voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, dice, se lo voy a regresar 4 veces. Y mira, el milagro que ocurrió en Zaqueo fue algo extraordinario por las palabras que Jesús dijo. Jesús llegó a este punto cuando Zaqueo hizo eso, y Jesús dice: en verdad la salvación ha llegado a esta casa. ¿Te das cuenta hasta qué punto Jesús puede decir: en verdad el reino de Dios ha llegado a esta casa? En verdad la salvación ha llegado a esta casa. Y es cuando convertimos la justicia inicial e intermedia en una justicia perfeccionada. Y mira, en pantalla te voy a poner un diagramita que yo le llamo el diagrama del saber, ¿ok? Creo que en el cristianismo todos empezamos en el saber. Cristo murió por mí, ¿sí? La verdad te hace libre. Él me ama incondicionalmente. Yo solo sé que soy su hijo y mi padre me ama. Saber, ¿sí? Yo sé cosas. El pastor sabe cosas y me las comparte. Saber. Te tengo una noticia. Es el primer paso. Saber es solo el comienzo, porque del saber sigue otro paso. ¿Y cuál es? Saber ser. ¿Cuál es el saber ser? Reenfocar mis pensamientos, ¿sí? En la gratitud, en lo bueno, en el contentamiento, y cambiar, modificar mi manera de hablar, alejando el chisme, la crítica, ¿sí? La queja, y hablando bendición, alabanza, lo que ya te enseñé. Eso es saber ser. Pero falta un paso, familia. ¿Cuál es? Saber hacer. Porque en el reino de Dios lo que más importa son las intenciones, más que la acción en sí. Si tú entiendes hoy el mensaje de que necesitamos vivir una vida en generosidad hacia los demás, muchas veces cometemos el error de que cuando alguien viene a pedirnos generosidad de nuestra mano, nos enojamos. Ahí viene el limpiavidrios otra vez. Ya estamos como abanico en el 3, ¿verdad? No. Y luego todavía mentirosos. A la vuelta. Bueno, o salimos del súper con el carrito y ahí viene el viejito, el viene bien, el ¿verdad? Y no, córrele, que no nos alcance, córrele. O nos encontramos a alguien en necesidad en el Oxxo pidiendo dinero y te enojas internamente. ¿Por qué me está pidiendo dinero? Que se ponga a trabajar, mentiroso, siempre cuenta una historia diferente. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, no es solo al dador. La bendición acá no es solo el hacer. Sí se necesita lo otro. Se necesita saber ser, para en el saber hacer que la intención sea la correcta. Porque es la intención la que Dios bendice. Entiendo que la cantidad es importante, pero la cantidad tiene que ver con lo que Dios te permite administrar a ti. Porque Dios se sorprende más por la ofrenda de la viuda que por la ofrenda de los ricos, ¿sí o no? Porque era la intención lo que significaba para cada uno. Y si nosotros nos convertimos en dadores alegres, familia, estamos trayendo el reino de los cielos a la tierra.
Es cuando podemos decir, como Jesús dijo, en verdad la salvación ha llegado a esta casa. Y te lo digo otra vez, el shalom, el trabajar la fe, el convertirte en un hombre, en una mujer de oración, el leer la Biblia, todo lo que hacemos, familia, todas las disciplinas espirituales tienen un solo objetivo: una vida en amor, servicio y generosidad, ¿sí? Una vida totalmente rendida al servicio de los demás. Mira, la palabra justicia en la Biblia, te la voy a poner en pantalla. A ver, la pronunciamos, a ver cómo les sale. Es, oh wow, que están aprendiendo ya. Tzedaka, ¿verdad? Esa es la palabra hebrea para justicia, ¿sí? Pero justicia significa más que justicia. O sea, la palabra tzedaka sí significa justicia, pero después significa reinar, y después significa gobierno, y después significa beneficencia, y por último significa prosperidad. La misma palabra tzedaka, que es justicia, la misma palabra te explica cómo funciona la justicia en el reino de Dios. ¿Cómo empieza la justicia? Él fue bueno conmigo. ¡Wow! Porque yo merecía ser condenado y Él murió por mí, me dio vida eterna y me enriqueció. Él fue justo conmigo al morir en la cruz. Y después a mí me toca, ¿qué? Reinar. ¿Primero sobre qué? Mente y corazón. Ese sí es mi trabajo. No puedo controlar a las circunstancias, no puedo controlar a las personas, yo no puedo controlar nada, pero puedo controlar qué pienso y cómo me siento. Reinos en mi vida. Soy el rey de... Imagínate qué hermoso eso. Gobierno sobre mis pensamientos y mi corazón. Después, la palabra gobierno, familia, escucha esto, porque una cosa es reinar en tu vida, pero gobernar es saber usar tu vida para el bien de los demás. ¿Estás acá conmigo? ¿Sabes por qué me gusta esta definición? Porque los gobernantes, nuestros gobernantes, su virtud debería de ser administrar las riquezas de una nación para el beneficio de todos. Un gobernante, nuestros gobernantes deberían de ser las personas más generosas y más capacitadas para repartir la riqueza. Mira, hace algunas semanas yo te hablaba de los 3 problemas sociales más importantes de las naciones, que es pobreza, desigualdad y violencia. Donde lo leas, todos los países, sus programas, sus constituciones, todo tiene que ver con solucionar 3 problemas: pobreza, desigualdad y violencia. Todo tiene que ver con eso. Ahora, eso es socialmente hablando, pero económicamente hablando, si hay algún economista acá o alguien que entienda de estos términos, el problema real de las economías se le llama la mala distribución de la riqueza. ¿Habías escuchado ese término? O sea, ¿cómo puede ser que México y Latinoamérica sean riquísimos en recursos naturales, agrícolas, de ganadería, minería, litorales, mares? O sea, somos países que tienen más recursos y riqueza que muchos países en el mundo, pero vivimos en pobreza. Ahora, ¿cuál es el problema? Otra vez, la mala distribución de la riqueza. En el mismo país están los hombres más ricos del mundo y en el mismo país la pobreza más extrema del mundo. ¿No crees que es como muy incoherente esta situación? Entonces vuelvo al punto. ¿Quién es el que sabe gobernar? El que sabe gobernar es el que sabe repartir en justicia. Por eso después de gobierno, ¿cuál es la palabra que viene? ¿Te fijas? El que sabe repartir en justicia. Pero al final, repartir nunca empobrece al que reparte. De hecho, el que reparte, como dice el dicho, ¿verdad? Que muy bien dicho, el que parte y comparte se lleva la mejor parte. Entonces, claro que nuestro Rey de Reyes siempre va a prosperar a aquel que sabe reinar sobre sus pensamientos, sabe gobernar, o sea, usar su vida para el beneficio de otros, sabe vivir en generosidad. Y todo este recorrido, Dios se complace en enriquecer a alguien así. Mira, en la Biblia aparece un relato que es la multiplicación de los panes y los peces. ¿Lo has leído alguna vez? Y si no lo has leído, pues por lo menos lo has visto en alguna película. La multiplicación.
pero quiero traerte una perspectiva distinta de este relato. ¿Estás acá conmigo? ¿Sí? Mira, hablando de esto mismo, de aprender a repartir, de gobernar bien y todo esto, te voy a leer el inicio de la historia porque quiero rescatar una frase que Jesús dice ahí y después lo explico con más detalle. Dice así Lucas 9, del 12 al 13. Dice así: acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Mira, era normal que los discípulos humanamente vieran la necesidad y entendieran que ellos no podían satisfacer la necesidad. Bíblicamente, familia, había casi 20,000 personas ahí, 5,000 hombres, pero con familias e hijos. Entonces eran 20,000 personas. No sé si alguna vez has ido al Estadio Sonora, que ya no se llama así. ¿Cómo se llama ahora? Bueno, el Estadio Sonora. Según yo, le caben entre 10 y 15,000 personas al Estadio Sonora. Imagínate que en algún momento tú le tuvieras que dar de comer a todas esas personas. O sea, ponte la perspectiva de los 12 discípulos. O sea, de que Jesús, por favor, despídelos. No tenemos 20,000 personas. Diles que se vayan a su casa, que se vayan a buscar su propio alimento. Y la respuesta de Jesús, siguiente verso, dice así: denles ustedes de comer. ¿Qué le pasa? ¿Sí? ¿Qué le pasa a Jesús? 20,000 personas, eran 12 y no tenían mucho. 5 panes y 2 peces es nada. Era la porción para una familia, 5 panes y 2 peces. Era muy poco y Jesús les dice: denles ustedes de comer. Y les dijo Jesús, y ellos le dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos. Fíjate cómo funciona la mente humana hasta el día de hoy. Dice: a menos que vayamos y compremos alimento para toda la gente. O sea, los discípulos estaban intentando solucionar la situación al nivel humano, ¿ok? Querían ir primero despachar a la gente. Esa es la primera reacción. No, yo lo mío, allá cada quien. Estos 5 panes y 2 peces alcanzan para nosotros, así que vámonos todos, ¿verdad? Y Jesús les da la orden y les dice: denles ustedes de comer. Ahora, la reacción de ellos fue tomar estos 5 panes y 2 peces y llevárselos a Jesús. En primera instancia yo pude llegar a imaginar que los discípulos lo que estaban haciendo era pues que por lo menos coma Jesús, ¿verdad? O sea, siendo generosos con el maestro, están diciendo que Jesús coma. Y parecía que Jesús se lo iba a comer, porque dice la Biblia que lo tomó y lo bendijo. O sea, oró por los alimentos, ¿sí? Lo bendijo y luego, familia, se los dio. Se los regresó, los mismos 5 panes y 2 peces se los regresó. Y ahora sí les dijo: repártanlo. La historia se llama Jesús multiplica el pan y los peces. Pero lo cierto es que Jesús no multiplicó el pan y los peces. Jesús solo bendijo los panes y los peces. Y después de eso, la obediencia de los discípulos fue lo que provocó la multiplicación de los panes y los peces. Porque cada uno, yo me imagino que pues tomó una pequeña porción de esos 5 panes y 2 peces, pero obedecieron en locura, familia, era una locura. Pero empezaron a repartir así, imagínate así. Y cuando volteaban a ver la mano, había más panes. Y luego seguían repartiendo, y en lo que volteaban otra vez, había más peces. Y luego seguían repartiendo, y en sus manos se empezó a multiplicar todo. ¿Sabes en qué nos equivocamos nosotros? Cuando tú vienes y le das el primer lugar a Jesús en tus finanzas, que es lo que hicieron ellos, es llevarle a Jesús la primera y mejor porción. Él bendice esa porción y todo lo que tienes. Pero el error es que muchas veces tú y yo nos comemos el pan y los peces bendecidos. Y te tengo una noticia: el pan y los peces bendecidos no son para comer, son para repartir. Esa es nuestra tarea, repartir.
Y en la repartición ocurre el milagro de la multiplicación. Y el final de la historia es fascinante, porque al final dice que sobraron 12 canastas llenas, porque era tanto lo que se multiplicaba en sus manos que cada uno tomó una canasta y luego de la canasta empezó a multiplicarse y al final todos comieron, pero los 12 que obedecieron en repartir se llevaron la prosperidad del momento, porque una canasta llena era mucho, mucho más de lo que cada familia necesitaba. Y es el mismo proceso que leíamos ahorita. Lo llevamos a Jesús para que Él lo bendiga. Pero en ese transcurso, en esa obediencia, es donde ocurren los milagros, familia. Es donde ocurren los milagros de la multiplicación que tú y yo estamos esperando. Ahora, vuelvo al punto de la generosidad. Vuelvo al punto de qué significa tú y yo saber repartir. Mira, creo que te voy a leer algunos versos. Proverbios 11, del 24 al 25, dice así: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Cuando tú aprendes a repartir, no solamente honras al rey que es generoso, sino tú mismo estás tomando tu propio lugar. Te leo otro verso, Proverbios 19, 17, dice: darle al pobre es prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. Mira, algunos de nosotros pudiéramos decir: no, es que es imposible que yo le cobre a Dios. Si yo ayudo a alguien, es imposible que yo le cobre a Dios. No, te tengo una noticia: lo que es imposible es que Él deje de pagar. Eso es lo que es imposible. Imagínate qué tanta identidad de hijo tienes, que cuando tú le das a alguien necesitado, le estás prestando al país más rico del mundo, que es el reino de los cielos. Y aquí viene una frase que me encanta. Esta frase dice: quien se acuerda del pobre se anota en la agenda de Dios. Familia, mira, cuando decimos hágase tu voluntad, que así se llama la sesión de hoy, cuando decimos hágase tu voluntad, Dios responde y dice: pues ve y hazla. Porque la mejor manera, la manera más excelente y la manera en la que tú y yo fuimos llamados a hacer justicia y a traer el reino de los cielos a la tierra es a través de la generosidad desinteresada a las personas que lo necesitan. Una generosidad llena de alegría y de gratitud, porque te tengo una noticia: si no fuera por la gracia de Dios, tú fueras el limpiavidrios. Si no fuera por la gracia de Dios, tú fueras la madre soltera con un letrero en la calle pidiendo comida. Si no fuera por la gracia de Dios, fueras el extranjero que tiene que pedir alimento. Si no fuera por la gracia de Dios, fueras tú el que estuviera en necesidad. Pero por la gracia de Dios tienes 5 panes y 2 peces, y no son para ti solo. Necesitamos aprender a repartir. Es cierto, primero a Dios, pero no olvides: traer el reino de Dios a la tierra es llevar la bendición de Dios a todo lugar. Última escena, ¿estás listo? Mira, así termina esta historia. La historia, nuestra historia. En el día final dice Dios que todo mundo se va a presentar delante de Él. Te lo quiero leer. Mateo 25, del 31 al 32 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, Jesús va a venir y va a decir: estos son míos y estos no. Estos son mis hijos y estos no son mis hijos. Ahora, ¿cuál es la resolución? O sea, ¿qué términos y qué principios va a usar Jesús para delimitar quiénes son sus hijos y quién no? Y aquí viene la parte final. La banda puede pasar, por favor. Mateo 25, del 34 al 40 dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a sus hijos: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo
y me vinieron y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo hicimos todo esto por ti? Y el rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Familia, no hay lugar a dudas de cuál es nuestro trabajo en medio de este mundo. No hay lugar a dudas de cuál es la manera más excelente de traer el reino de los cielos a la tierra. Dentro de todo lo que Dios te dio para ti, para tu sustento, siempre aparta lo que es de Dios. Aparta algo para honrar a tus padres y aparta algo para el necesitado. No lo digas a voz en cuello, tenlo ahí aparte en un sobre especial y solamente dile: Dios, si tú quieres este dinero es para bendecir a quien tú me digas, y Dios te va a presentar cara a cara con la bendición. No necesitas dar voces en cuellos ni andar ofreciendo nada. Dios te va a poner cara a cara con la bendición, y tú y yo nos vamos a convertir en la respuesta a la oración de mucha gente que está clamando al Dios verdadero. Damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús.